El conflicto armado no es la única forma en que la violencia se manifiesta en nuestro país. Por el contrario, existen diferentes formas como el racismo, la delincuencia común, el narcotráfico, el matoneo o el maltrato físico y psicológico. Estas situaciones son tan comunes que la violencia ha llegado a penetrar la vida cotidiana de la sociedad y son consideradas normales. Algunos de los factores que determinan la violencia en Colombia son los siguientes. Históricamente, en Colombia, uno de los factores que más ha influido en la violencia ha sido el acceso a la tierra, pues es un problema que comenzó en la colonia y ha permanecido hasta ahora. Los grandes terratenientes han expulsado violentamente a campesinos e indígenas de sus tierras para expandir sus haciendas. En la actualidad, los latifundios se han beneficiado con la producción agropecuaria de monocultivos como el banano en Urabá o la palma de aceite. Colombia ha estado marcada por la violencia política. A lo largo del primer siglo de independencia, los terratenientes de los partidos liberal y conservador formaron ejércitos para defender sus intereses políticos y económicos, lo cual llevó a que se dieran numerosas guerras civiles. Luego, en la primera mitad del siglo XX, se dieron las luchas bipartidistas en las cuales grupos de campesinos armados buscaban eliminar adversarios políticos de sus territorios. Posteriormente, desde la década de los 60 surgieron grupos guerrilleros comunistas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el Ejército de Liberación Nacional, lo que hizo necesario el reforzamiento del ejército colombiano. A finales del siglo XX, los grupos paramilitares y narcotraficantes agudizaron la violencia, la llevaron a las ciudades y contribuyeron a la degradación del conflicto armado. Factores culturales. Gran parte de las muertes en Colombia son productos de la violencia común o cotidiana. Estos asesinatos suelen ser producto de circunstancias como la violencia de género, la intolerancia cultural, las rivalidades y el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. La inequitativa distribución de la riqueza que se manifiesta en la ausencia de servicios básicos como la educación o la salud genera que gran parte de la población viva en condiciones precarias e incentiva el malestar social. Debido a la incapacidad del Estado para responder militarmente a los avances guerrilleros, se conformaron grupos paramilitares financiados especialmente por terratenientes y grupos narcotraficantes que buscaban proteger sus tierras en el Magdalena Medio y en los llanos orientales. El presidente Belisario Betancur decidió iniciar los diálogos de paz. Propuso una amnistía para los grupos subversivos. En consecuencia, en 1985 se fundó la Unión Patriótica, un partido político en el cual confluyeron miembros del M-19, las FARC y en general personas de todos los grupos sociales que no se sentían representados por el bipartidismo. Desde su creación, la Unión Patriótica contó con un amplio apoyo popular, por lo cual los grupos paramilitares, narcotraficantes y de extrema derecha los vieron como una amenaza para sus intereses y decidieron exterminar el partido político. La violencia desatada contra la Unión Patriótica y sus seguidores marcó el fracaso de este proceso de paz. Más de 5.000 personas fueron asesinadas. El fracaso que rondaba los diálogos entre el gobierno del presidente Betancur y el M-19 se hizo evidente cuando el grupo guerrillero se tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Esta acción militar fue llevada a cabo con el propósito inicial de adelantar un juicio popular al presidente Betancur. Sin embargo, se convirtió en uno de los sucesos más trágicos de la violencia en Colombia, ya que en ella resultaron muertos más de 150 personas entre guerrilleros, personal administrativo del Palacio y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además de 11 desapariciones. La Comisión de la Verdad reveló que intereses del narcotráfico habían influenciado este episodio. La paz con el M-19 se firmó el 8 de marzo de 1990 y se tomó la decisión de convocar una asamblea constituyente para dotar a Colombia de una nueva constitución. Luego del acuerdo de paz, el M-19 logró vincularse exitosamente a la vida civil y algunos de sus miembros son hoy protagonistas de la política colombiana. Durante la década de 1970 apareció el narcotráfico en la violencia colombiana, una actividad ilícita que se dedica a la producción y distribución de grandes cantidades de sustancias conocidas como drogas. Esta actividad se inició en Colombia durante la década de 1960 con la producción de marihuana en el Caribe colombiano. Años después, los carteles de la droga se organizaron y obtuvieron poder político, económico y social. Los grupos paramilitares en Colombia fueron un movimiento de ultraderecha que se fundó con el objetivo de proteger y defender los intereses de aquellos que poseían el poder político y económico. Por esta razón, los paramilitares luchaban contra cualquier forma de militancia de izquierda, movimientos sindicalistas y campesinos. La violencia se origina a partir de una serie de elementos estructurales como la desigualdad social y económica, la pobreza y la falta de oportunidades que originan problemas sociales como la marginación, el desempleo y la injusticia. Si realmente se quiere alcanzar una paz completa, es necesario intervenir y solucionar todas estas causas estructurales. Por eso, la construcción de la paz debe ser una acción en la cual todos los miembros de la sociedad participen activamente, sobre todo para contribuir al desarrollo de la convivencia. Esto implica eliminar
eliminar desde la cotidianidad las violencias como el racismo, la discriminación y la intolerancia política o religiosa. Otro elemento estructural de la violencia es el provecho económico que de ella ha sacado el narcotráfico. Aunque en algunos casos las ofensivas militares hayan sido exitosas, como en el periodo de la seguridad democrática del expresidente Uribe, intelectuales y especialistas consideran que la mejor forma para acabar con el conflicto es a través de los diálogos y acuerdos de paz, cuyo marco jurídico debe respetar los siguientes principios. Voluntad y discreción, lo que significa que debe crearse mecanismos para evitar el rompimiento del proceso, una vez establecidos los diálogos. Reparación, según la cual las víctimas de un conflicto deben ser reparadas moral, psicológica y económicamente por aquellos que las victimizaron y por el Estado. Verdad y justicia, puesto que las víctimas y la sociedad en general tienen derecho de conocer la verdad de los delitos cometidos y el grado de la victimización de los que padecieron. El entonces presidente Juan Manuel Santos manifestó la intención de negociar una salida pacífica al conflicto con las FARC. Los puntos más importantes de la negociación fueron política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución del problema del narcotráfico y el reconocimiento de las víctimas. Los diálogos de La Habana terminaron el 24 de agosto del 2016, luego de casi 4 años de negociaciones, y fueron ratificados en septiembre del 2016 con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, el plebiscito por la paz no contó con el apoyo de la ciudadanía y los acuerdos tuvieron que renegociarse. Posteriormente se firmó el acuerdo para la terminación definitiva del conflicto el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá.